Bueno, las derivaciones. Vamos a hacer un pichinguito acá. Este es un humano. Y entonces las derivaciones son, vamos a ver. Este es el brazo izquierdo, ¿cierto? Este es el brazo derecho. Y este es el pie izquierdo. Le vamos a llamar F, foot, ¿verdad? Foot. Este le vamos a poner left en inglés y este le vamos a poner right. Bueno, entonces cuando vamos a hacer un electro, ponemos un electrodo acá, ponemos otro electrodo acá y ponemos otro electrodo acá. Bien, y luego vamos a ir alternando las derivaciones, ¿verdad? O nosotros no, sino que el aparato lo va a hacer automáticamente. Entonces, primero, derivación 1. Derivación 1 o D1. En la derivación 1, entonces el electrodo positivo se pone a la izquierda, aquí iría el positivo y aquí iría el negativo. Por lo tanto, esa derivación me va a detectar las corrientes en este eje, en un eje horizontal, ¿verdad? En un eje horizontal. Entonces, derivación 1, porque esto es como que estuviéramos detectando poniendo el electrodo acá, y este otro es como que si lo estuviéramos poniendo acá. Bueno, entonces, derivación 1, la detección se realiza en 90 grados, en 0 grados, perdón. Aquí tomamos 0, ¿no? Aquí son los 0 grados. Y luego, derivación 2, el electrodo positivo, el electrodo negativo, aquí está el positivo, dijimos, ¿verdad? Este es el positivo, por eso ponemos la flechita acá, en el lado positivo. En derivación 2, vamos a hacer que este electrodo sea el negativo, o sea, el del brazo derecho, y el del pie, el positivo. Entonces, bueno, esta es derivación 1. Derivación 2 va a estar más o menos así. A 60 grados. Y luego en derivación 3, el electrodo positivo está acá y el negativo está acá. Acá, ¿verdad? Acá. Entonces, en esa derivación, o sea, el positivo está en el, claro, en el izquierdo. Y entonces la corriente va a detectar, esta derivación va a detectar las corrientes así. ¿Verdad? Va a detectar las corrientes así. Y aquí hay 60 grados también. 60 grados. En la derivación 3, ¿en qué lugar está el electrodo positivo? Siempre aquí abajo, en el pie, o sea, en Okay. derivación 2, en la 2 No, en la 3, y perdón. en la 3, el electrodo Ujú. positivo está acá abajo. Entonces, generalmente en el electro, cuando tomamos un electro, estas dos derivaciones van a ser positivas, van a tener deflexiones positivas, generalmente, ¿verdad? Estas tres, generalmente tienen deflexiones positivas, porque están posicionadas así, ¿verdad? Y acuérdense que el eje cardíaco está más o menos acá, entre menos 30 y 90. Bueno, Doctor, entonces, dígame. ¿no teoría de que en la derivación 3 hay un grado de 120? Sí, claro, con esta hay 120, ¿verdad? Entonces, aquí hay 60, más otros 60 acá, 120, ¿verdad? 120 grados. Más otros 60 acá, 180. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Si decimos que aquí hay 60 grados, quiere decir que hay 120 desde acá. Tomando esto, ¿verdad? Y luego, vamos con las derivaciones unipolares, que dijimos que en las unipolares se usan los 3 electrodos, no solamente 2. Y comenzamos por ABF. El positivo es el del pie. Quiere decir que el negativo es el promedio de la distancia de estos dos, ¿verdad? Entonces va a estar por acá. Va a ser vertical. Entonces, ABF, uy, qué feo eso. ABF me va a detectar las corrientes verticales.
¿verdad? Este es ABF. Y luego tenemos ABL, ¿verdad? ABL. El electrodo positivo está acá y el negativo va a ser el promedio de estos dos, como por acá. Entonces ABL está así. Sí. Pero aquí tenemos el electrodo positivo, ¿verdad? Aquí está el electrodo positivo. Bueno, entonces, y la última que nos falta es AB, bueno, este es ABL, ¿verdad? Y aquí hay 30 grados. 30 grados. Y la que nos falta es ABR. Entonces ABR, el electrodo positivo está acá y el negativo es el promedio de los dos. Entonces ABR está. Ay, qué línea más fea esa. Así, ¿verdad? Y aquí hay 30 grados. Y el electrodo positivo acá. En un electro normal, fíjense bien, en un electro normal, casi siempre esta ABL, como el eje cardíaco está por acá, ¿cierto? Está por acá el eje cardíaco. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, como el eje cardíaco está por acá en un electro normal, generalmente ABL nos va a salir isodifásico. O sea, va a tener un voltaje de 0 porque va a ser isodifásico, generalmente, no siempre, ¿verdad? O sea, isodifásico quiere decir que la onda positiva es más o menos del mismo tamaño que la onda negativa. Esto y esto más o menos son iguales. Porque la corriente de polarización va a venir acá, en esta dirección, que es perpendicular a ABL, generalmente, ¿verdad? Eso depende de dónde está el eje cardíaco, pero... Y generalmente ABR, porque miren que dónde está el electrodo positivo, está a este lado, ¿verdad? Y si el eje cardíaco viene acá, la despolarización viene hacia acá, entonces generalmente esta, que es ABR, va a ser negativa. En un electro normal esta usualmente va a ser negativa, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, estas son las derivaciones. Y yo les había dicho, para buscar el eje cardíaco podemos utilizar dos derivaciones, que son las mejores, ¿verdad? Pero podemos utilizar cualquier par de derivaciones. Cualquier par podemos utilizar. Vamos a borrar esto. Bueno, entonces, vamos a hacer ejemplos. ¿Dónde estamos? Aquí estuvo. Vamos a hacer ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver acá. Bien. Si, por ejemplo, tenemos, ustedes me van a decir cómo está el eje cardíaco acá. Esta es derivación 1. Esta es derivación 2. ¿Cómo está el eje cardíaco ahí? Negativo. Negativo. No, díganme si está tirado a la derecha o hacia la izquierda. Hacia A la derecha, si no me equivoco. No, No, la izquierda. o sea, hacia acá es tirado a la izquierda. Y hacia acá, Ah, ok, ok. A la izquierda. a la izquierda. Porque si nosotros pasamos esto al plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, digamos que sean como 3 milivoltios, digamos, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3. Vamos a poner un puntito por acá. Y este va a ser negativo. Ah, es que se me olvidó decirles que era ABF, ¿verdad? ABF. ABF. Entonces, ABF está negativo. Esta es la parte positiva.
ABF está negativo. Vemos que está en 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces, trazamos líneas perpendiculares y donde se intersectan, ahí está ese vector y está fuertemente tirado hacia la izquierda, ¿verdad? ¿En qué patología se ve esto tirado hacia la izquierda? En, en bloqueo de rama bloqueo de rama izquierda, ¿verdad? Bloqueo de rama izquierda o sobrecarga ventricular izquierda. Está una hipertrofia ventricular, ¿verdad? Está sobrecargado el ventrículo, entonces se va a ver esto hacia la izquierda, ¿verdad? Y si vemos esto, vamos a ver. Derivación 1 y ABF. Será así. ¿Cómo está ese eje cardíaco? ¿Mm? A la derecha. Va a estar tirado hacia la derecha, ¿cierto? Porque si esto lo ponemos, derivación 1, entonces derivación 1 por acá. Digamos que son 3, 1, 2, 3. Perdón, negativo. 1, 2, 3, negativo, ¿verdad? Negativo. Y este está positivo. ABF está positivo. Entonces ABF, 1, 2, 3. Línea perpendicular, línea perpendicular. Entonces este eje está bien tirado hacia la derecha, ¿cierto? Hacia la derecha. Doctor, por medio de las ondas es que me identifico si son positivas o son negativas. ¿Cómo? ¿Cómo? Por medio de la... La puntita de la flecha es la parte positiva, es el electrodo positivo, ¿verdad? Sí, o sea, en el electro, Ajá. dependiendo cada segmento, cada onda, ahí identifico si está negativa o está positiva. Sí, negativas hacia abajo, positivas hacia arriba. Y si es isodifásica, es 0. Entonces, por ejemplo, si está así, es 0, ¿verdad? Bueno, entonces, otro ejercicio. Otro ejercicio. ABR, perdón, a ver, ABL, ABL. ABL está así. Bueno, la hice muy ancha, pero ustedes imagínense que no es ancha, ¿verdad? Está bien. ABL está así. Y derivación 2 está así. ¿En cuánto está ese eje cardíaco? Bueno, ya les había dicho yo si la electricidad pasa perpendicular a la derivación, entonces vamos a tener una onda isodifásica. Bueno, entonces quiere decir que la corriente va perpendicular a esto. Perpendicular es así. Y derivación 2 está solo positivo. Entonces ponemos 1, 2. O sea que está más o menos en derivación 2 porque pasa perpendicular a ABL. Y la derivación que pasa perpendicular a ABL es derivación 2, ¿verdad? Y derivación 2 está positivo. Entonces el eje está aquí como en más 60. ¿Cierto? Este es perpendicular, pues, miren, 30 más 60, 90. Eso está en 90 grados, es perpendicular. Bueno, entonces así podemos sacar el eje cardíaco también, ¿verdad? Sabemos qué derivación está isodifásica y entonces ya sabemos que la corriente está pasando perpendicular a esa derivación y luego buscamos la derivación que es perpendicular a ABL o a la derivación isodifásica y vemos si la onda está ahí positiva o negativa. O sea, que está positiva, entonces 1, 2, o sea que el eje está acá. O sea, otra manera de encontrar el eje, ¿verdad?
Bueno, otro ejemplo, vamos a ver. Tenemos derivación 2. Derivación 2 está así. Entonces aquí en 3, digamos. Y esta es derivación 2. Derivación 3 está así. Esta es derivación 3. Y ABF está así. Aquí tenemos 3. Aquí tenemos 4. Este es ABF. ¿Dónde está el eje cardíaco ahí? Bueno, primero tenemos ABF. ABF era acá. ABF. Estaría abajo. Claro. ABF está positivo, entonces ABF viene así, ¿cierto? Viene así. Entonces contamos acá 4. 1, 2, 3, 4 positivos. ¿Verdad? Acá. Derivación 2 está acá. Bueno, qué tal si quitáramos ABF? Quitemos ABF. Y solo miremos, ay no, vamos a ver. Vamos a borrar acá. Quitemos ABF. Vamos a quitar ABF. Tenemos derivación 2 y derivación 3. ¿Podemos hacer el eje cardíaco ahí? Sí lo podemos hacer. Si nosotros tuviéramos un transportador, fíjense bien, un transportador y un papel cuadriculado, digamos, de esos milimetrados, podríamos calcular exactamente el, ¿verdad? Entonces, derivación 3 está a 60 grados, ¿verdad? Está a 60 grados. Y derivación 2 está a 60 grados. Y derivación 3 está a 120 grados. O sea, 60 grados acá, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos 3 milivoltios, contamos 1, 2, 3. En la otra tenemos 3 milivoltios, contamos 1, 2, 3. Trazamos líneas perpendiculares a la derivación en ese punto, líneas perpendiculares a la derivación, y el vector va a estar donde se intersectan esas líneas. O sea, el vector va a estar más o menos en 90 grados, ¿verdad? ¿Está bien este eje cardíaco? Sí, sí está bien, ¿verdad? Porque o sea, ligeramente péndulo está el corazón ahí, ¿verdad? Está como un poquito hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Pero está dentro de lo normal, porque lo normal es entre menos 30 y 90 grados. Cualquier parte que caiga aquí el vector, ahí está bien el vector de despolarización. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. hagamos otro ejercicio. Como les digo, con papel milimetrado, con una reglita, un transportador para medir bien los ángulos, nosotros sacamos con exactitud el eje cardíaco, ¿verdad? Trazando líneas perpendiculares y todo eso. Bueno, entonces, otro ejemplo, derivación 1. Vamos a ver, derivación 2, perdón. Derivación 2, vamos a hacerlo así. Derivación 2. Derivación 1 lo vamos a hacer así. ¿Dónde está el eje cardíaco?
Bueno, entonces esta está como en cero. Si ustedes fijan, está isodifásica, ¿verdad? Está isodifásica. Y derivación 1 es positiva. Entonces vamos a trazar derivación 2. Está en 0, ¿verdad? Y derivación, perdón, era la 3 la que iba a hacer acá. Esta es derivación 3. 3 vamos a poner acá, ¿verdad? Y derivación 3 está así, es positiva. Entonces, derivación 3, vamos a contar 1, 2, 3. Aquí, ¿verdad? Aquí. Es decir, vamos a ver, vamos a trazar una línea perpendicular acá, ¿verdad? Y vamos a ver. Y como esta es isodifásica, entonces quiere decir, ¿cuál es? Déjenme ver, no, derivación 2, este 2. Este 2, esta es derivación 3. Como esta es isodifásica, quiere decir que la corriente está pasando perpendicular a derivación 2, ¿verdad? Está pasando perpendicular a derivación 2. Está en 0. Entonces, si pasa perpendicular a derivación 2, quiere decir que está pasando como acá, ¿verdad? Como acá, más o menos acá. Y como derivación 2 está positivo, pues entonces va a ser acá. El vector más o menos va a estar acá, ¿verdad? O sea, va a estar tirado hacia la derecha. Va a ser un vector tirado hacia la derecha. Y si nosotros vemos ABL, entonces este ABL tiene que estar negativo, ¿verdad? Fuertemente negativo porque el vector está sobre ABL. Entonces ABL probablemente lo miremos así, ¿verdad? Fuertemente negativo porque está sobre ABL. Entonces son las maneras de sacar ¿verdad? ¿Dónde está el eje cardíaco? Dos maneras, o triangulan ustedes con dos vectores, o miran el vector isodifásico, ¿verdad? Ven qué derivación pasa perpendicular a la derivación que tiene el trazado isodifásico, y entonces ahí es donde está el vector, ¿verdad? Son dos métodos que pueden utilizar. ¿De acuerdo? Doctor, entonces en el 2 sería ABL el que me trazaría el punto. Sí, porque este es isodifásico, ¿cierto? Sí, Está isodifásico. Bueno, están tanto negativo y positivo, están a la misma distancia. exactamente. Entonces el voltaje es de 0. Exacto. Quiere decir que el eje cardíaco está perpendicular a esta derivación. Y entonces el eje cardíaco perpendicular a esta derivación, ¿cómo se llama? La derivación perpendicular a esta es ABL. Porque ABL aquí tiene 30, ¿verdad? Y aquí tiene 60, entonces hay 90 grados. Entonces la perpendicular a la 2 va a ser ABL. ABL, y como tenemos derivación 2 positiva, ¿sí? Derivación 3 positiva, perdón, esta es la 3. Entonces quiere decir que el vector está más o Hacia menos la derecha. por acá, sí, va a estar tirado hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, lógicamente tenemos que encontrar ABL, porque todas tienen que concordar, ¿verdad? Todas las derivaciones tienen que concordar. Si no concuerdan, quiere decir que están mal puestos los electrodos. Entonces está sobre este punto. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el eje, ¿verdad? El eje es facilito, pues no. Ustedes pueden tomar cualquier par de derivaciones, triangular, ¿verdad? Hacer los puntitos perpendiculares a esas derivaciones según el voltaje, digamos, esta es la 2, esta es la 1. Si tenemos esto, derivación 2, derivación 3, entonces contamos los puntitos, contamos el voltaje, trazamos líneas perpendiculares y donde se intersectan estas dos líneas perpendiculares, ahí está la derivación. Es facilito. Ahí está el eje cardíaco, perdón. ¿Entendido? Es fácil, pues no es nada
Recuerden que derivación 1 más derivación 3 es igual a derivación 2. ¿Verdad? Esa regla siempre se tiene que cumplir. Si ustedes ven los voltajes de derivación 1, de derivación 3 y los suman, entonces les tiene que dar más o menos el voltaje de derivación 2. Porque derivación 1 está por acá, derivación 3 está por acá. Entonces, Doctor, si no se cumple esa regla es porque los electrodos están mal puestos. porque están mal puestos, sí. Porque eso ya no depende de ninguna patología, ¿verdad? Sino que esto se tiene que cumplir. ¿De acuerdo? Y luego ABF más ABL más ABR es igual a 0. Si ustedes suman las corrientes, ¿verdad? Los QRS de todos estos, entonces les va a dar 0. También es otra regla, ¿verdad? Que tiene que cumplir. Esto solo lo vemos para ver si están buenos los electrodos, está bien hecho el electro, ¿verdad? Nada más. Bueno, ¿otra pregunta? Doctor, ¿cree que puede explicar los infartos Q y no Q, por favor? Sí, bueno, el infarto, nosotros aquí tenemos la pared ventricular, ¿verdad? Entonces, lo primero, digamos, es una arteria pequeña, pequeñita, ¿verdad? O el infarto inicia, todavía no hay muerte, no hay cicatrización, no hay necrosis. Entonces, lo primero que se daña es la parte subendocárdica. Digamos, este es el subendocardio. Este es el músculo subendocárdico. Aquí está el endocardio. Y aquí está el epicardio. Y este es el músculo subepicárdico, ¿verdad? Entonces, lo que se empieza a dañar es esto. Aquí comienza, ¿verdad? Entonces, si en este punto va a ser un infarto no Q. O sea que no es transmural, no transmural. No transmural. O también se le llama infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, ¿verdad? Y AMCEST con S, sin elevación del segmento ST. Entonces ahí vamos a ver el segmento ST. ¿Dónde se produciría el infarto no Q, perdón? Ese es el no Q o no transmural, ¿verdad? O también se le llama subendocárdico, infarto subendocárdico, ¿verdad? Infarto subendocárdico. Pero a medida que progresa el infarto, o si es una arteria grande, entonces el infarto va a ser transmural, ¿verdad? Va a abarcar todo esto. Entonces, bueno, el anterior era infarto subendocárdico, ¿verdad? Y el otro es el infarto transmural, que es peor, ¿verdad? Es un grado mayor, porque ahí está involucrada toda la pared, entonces se llama infarto Q, infarto transmural o infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Y vamos a ver una elevación del segmento ST. ¿verdad? Ahora podemos ver una elevación del segmento ST. Entonces esos son los dos tipos. ¿verdad? Esos son los dos tipos de infarto. O sea que el no Q es como que afecta la pared de algún vaso, por así decirlo. El no Q generalmente es un vaso pequeño porque la irrigación comienza del endocardio hacia el epicardio. ¿verdad? Ujú. Las arterias coronarias van desde el endocardio al epicardio. Entonces, eso es lo que va a comenzar a dañarse. Digamos, si hay una isquemia severa, ¿verdad? Está obstruido, entonces esa obstrucción se va a manifestar acá. ¿verdad? Y poco a poco va a ir aumentando hasta volverse transmural. Y el transmural es que ya afecta, o sea, la pared ya directa Toda del la pared, vaso. sí, toda la pared, está afectada toda la pared. O sea, ya es subepicárdico, ya avanzó a subepicárdico. Y está toda la pared involucrada. Este es peor, este hay que recanalizarlo, hay que hacer una angioplastía, ¿verdad?
El otro puede dar anticoagulantes, ¿verdad? Puede ser que sea solamente porque está completamente estrechada, o sea, usa el coágulo y ese coágulo todavía se puede tratar con fibrinolíticos, ¿verdad? Y cuando ya es un infarto Q, entonces hay que hacer recanalización. Entonces el abordaje, el tratamiento es diferente, ¿verdad? Porque es más severo el Q. ¿Otra cosa? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Mire, yo estuve leyendo de los apuntes míos y llegué a la conclusión de que en una estenosis la presión sistólica iba a estar baja, pero la diastólica iba a estar aumentada. ¿Está bueno o no está bueno? ¿En una estenosis de qué? En una estenosis aórtica. Aórtica. Bueno, una estenosis aórtica, digamos, aquí tenemos la curva de presión ventricular, ¿verdad? Aquí tenemos la curva de presión ventricular. Y recuerden que la curva de presión aórtica va a ser más o menos así. Así. ¿Cierto? Más o menos así va a ser la curva de presión. De presión, esta es la presión en la aorta, ¿verdad? Que es 120-80 usualmente. Es la presión en la aorta. Bueno, entonces, si hay una estenosis, la sangre casi no puede pasar. Entonces, lo que va a haber es una hipotensión, ¿verdad? O sea, la curva de presión aórtica va a estar disminuida. Así, ¿verdad? Va a estar disminuida. Digamos que aquí vamos a tener que unos 90 milímetros de mercurio. Aquí vamos a tener unos, no sé, 70, ¿verdad? La presión del pulso está cortada, o sea, la diferencial está cortada, ¿verdad? Entonces, está pasando poquita sangre a la aorta y hay hipotensión. Esta es la estenosis aórtica, ¿verdad? Estenosis aórtica es hipotensión. Y la curva del ventrículo va a sobrepasar, ¿verdad? La presión del ventrículo va a sobrepasar la presión aórtica. Va a ser bastante más alta que la presión aórtica, porque la sangre en el ventrículo va a estar a alta presión, porque va a haber la obstrucción, ¿verdad? Entonces, va a estar aumentada la presión ventricular, pero esa sangre no va a lograr pasar hacia la aorta, ¿verdad? Entonces, la aorta más bien tiene disminución de la presión. Eso es en la estenosis. En la insuficiencia es al revés. En la insuficiencia, como aquí no se cierra la válvula, entonces la sangre regresa, ¿verdad? Entonces, al regresar, la presión de la aorta cae. Y luego otra vez en sístole vuelve a aumentar, ¿verdad? Y luego en diástole vuelve a caer porque no se detiene la sangre. Entonces, al no detenerse, baja la presión porque retrocede, se desinfla la aorta, pero se desinfla para atrás. ¿Verdad? Entonces, se desinfla rápidamente y la presión cae. Y ahí lo que vamos a ver es un aumento de la diferencia, de la presión diferencial. La presión del pulso va a estar bien aumentada, mientras que la estenosis va a estar disminuida más bien, ¿verdad? Y la presión va a estar baja también. Esa es la diferencia, ¿verdad? Estenosis e insuficiencia. ¿Otra? Y por ejemplo, en una arteriosclerosis, Ajá, en una aterosclerosis, ahí lo que hay es una obstrucción, ¿verdad? O sea, hay una placa ateromatosa que está cubriendo la luz de la arteria, ¿verdad? Y esta está ahí tranquila, esa no hace nada, está tranquila. Y se comienzan a sentir síntomas hasta que hay un 80% ya de la luz. Todavía puede haber un 80% de la luz. Y no sé, no hay problema, ¿verdad? Pero hay uno, Ajá. doctor, ahí uno se da cuenta hasta cuando hace ejercicio así Bueno, intenso, ¿no? si ya está afectado un 80% de la luz, entonces al hacer ejercicio tiene que aumentar el flujo de sangre, ¿verdad? Porque el ejercicio es demandante. O sea, el corazón está trabajando más, necesita más sangre, pasa más sangre por las coronarias.
Pero si aquí está esta obstrucción, entonces no puede aumentar el flujo. Ha disminuido el flujo. Y hay dolor, ahí hay isquemia, ¿verdad? Esa es la angina de pecho. Y en el infarto, lo que sucede usualmente es que esta se quiebra, se rompe esta placa, ¿verdad? Entonces, al romperse esta placa, se forma un coágulo. O sea, la sangre forma un coágulo, ¿verdad? Y tapa aquí o un poquito más distal, ¿verdad? Este coágulo va a tapar un poquito distal acá. Y entonces ahí, este sí es infarto porque queda una zona sin irrigación. ¿Verdad? Esa es la diferencia. En la isquemia, cuando hace isquemia nada más, ¿verdad? Cuando solamente es angina de pecho, entonces es reversible porque no hay una obstrucción completa, simple y sencillamente está tapado todo el vaso, casi todo el vaso, pero pasa un poquito de sangre. Y en el infarto ya no pasa nada. Ya no pasa nada de sangre. Otra cosa, vamos a ver. ¿Qué más? Doctor, ¿se acuerda cuando estuvimos viendo lo de las valvulopatías? Que estuvimos viendo de estenosis mitral, donde se escuchaban el soplo, ya sea diastólico, sistólico, en la diástole o en la sístole, y así se detectaba en qué válvula estaba. Ah, claro. Ustedes tienen el libro ahí para que me ayuden a ver la posición de cada uno de los, digamos que aquí tenemos el tronco, ¿verdad? Aquí tenemos el tronco, aquí está el ombligo, está la tetilla. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos el esternón. Y vamos a ver. Aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Aórtico, el aórtico está más o menos por acá, ¿verdad? Como en el tercer espacio intercostal, en esta parte de acá. ¿Verdad? La línea parasternal, en el lado derecho. Este es el aórtico. Aórtico. Pulmonar está más abajo. Vamos a ver, aórtico, pulmonar. Tricuspidio, más o menos al mismo nivel, ¿verdad? Del aórtico, pero en el lado izquierdo. Vamos a ver. ¿Alguien tiene un libro ahí? Espérense, que no recuerdo. Miren los focos. Vamos a ver si están bien así. Tricuspidio y mitral en la punta del corazón, en el ápex. Entonces miren si están bien así. Este es aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Miren en el libro donde están los focos en los soplos. Ando buscando. Doctora, que usted había dicho, yo le digo. Ajá. Que el foco aórtico iba a estar por el soplo por el cuello y la axila. Sí. La válvula aórtica y pulmonar en el soplo sistólico. Y la válvula No, esperen. ¿La pulmonar dónde está? Perdón, la aórtica dónde está? ¿La aórtica dónde está? La válvula aórtica Sí, ¿en qué foco se oye? en el soplo sistólico. No. Soplo sistólico o diastólico depende si es insuficiencia o si es estenosis. ¿Verdad? Eso depende. O sea, puede ser sistólico o diastólico dependiendo de cuál es la valvulopatía. Pero el foco, ¿en qué posición está? ¿En qué sitio está? El aórtico está aquí, ¿verdad? Alrededor del tercer o cuarto espacio intercostal en el lado derecho, ¿cierto? Ahí tienen una imagen ustedes, creo. Aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Busquen eso a ver si está bien así, ¿verdad? Si están bien las posiciones. Entonces esto nos ayuda, nos orienta para saber cuál es la válvula dañada. Si es sistólico o si es diastólico, eso dependerá de la lesión, ¿verdad?
Los soplos aórticos, por ejemplo, el soplo de estenosis, va a soplar, se va a irradiar a la axila y se va a irradiar al cuello, porque aquí se va a transmitir por medio de la subclavia, ¿verdad? El ruido. La aorta va a pasar la subclavia, el ruido, entonces se va a detectar acá. Esa es una de las... Doctor, ahí tiene al revés el foco pulmonar y el foco tricuspidio. Aórtico, tricuspidio es acá, ¿verdad? Aórtico, tricuspidio, así Y es. eso sería pulmonar mitral. Pulmonar y mitral. Bueno, entonces así sería, ¿verdad? Aórtico, tricuspidio, pulmonar y mitral. Entonces, donde escuchen principalmente el soplo, entonces ahí hay que tener buen oído, ¿verdad? Y practicar mucho. Pero donde se oye más acentuado, entonces ahí es, ¿verdad? Entonces, por eso pueden saber ustedes y también por las características del soplo. Nada más que eso son los cardiólogos, los que tienen experiencia en eso, ¿verdad? Que han oído muchos soplos. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo silba el soplo, verdad? Porque tiene una musicalidad y una tonalidad también. Entonces, hay soplos increciendo, que van creciendo en tono, otros que van disminuyendo, pero eso hay que ver cardiólogo, ¿verdad? Hay que ver, o internista, hay que haber visto muchos soplos para saber eso, ¿verdad? Creo que hay simulaciones ahí en YouTube, ¿verdad? Ahí se les puede buscar, fíjense, para que miremos eso, ¿verdad? Y cada uno tiene sus características. El aórtico, como les digo, se irradia, ¿verdad? Hacia axila. El de estenosis, porque el ruido va hacia afuera, en sístole. Bueno, eso es. Esto es lo que se tiene que aprender. Aórtico, tricuspidio, aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Bueno. Permítanme un segundo.